Hola amigos, bienvenidos a Reporte Político con José Núñez, un canal donde comentamos, analizamos y opinamos sobre los sucesos más relevantes de la política mexicana y de Estados Unidos en español. Hoy hablaremos sobre los préstamos que el Banco Mundial ha hecho a México en los últimos 6 sexenios, incluyendo al actual, y desmentiremos por ahí un post que anda circulando en las redes sociales donde buscan comparar a la actual administración con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así es que no se vayan, que empezamos. Pues muy bien amigos, en las últimas semanas han dado por ahí circulando un post en las redes sociales donde buscan comparar a la actual administración de Andrés Manuel López Obrador con la administración de Enrique Peña Nieto en términos de endeudamiento con el Banco Mundial. En este post aparecen dos cifras que son muy similares y la diferencia es que tratan de endorsar la actual deuda que esta administración tiene con el Banco Mundial en 18 meses, tratan de equipararla más bien con el supuesto total de la deuda que Enrique Peña Nieto tuvo en la totalidad de sus 6 años de gobierno, por un poquito más de esa cantidad. Vamos a analizar el post y vamos a comentar lo que dice. Pues aquí tenemos el post que anda circulando en Facebook, sobre todo. Aquí vemos la foto de Andrés Manuel López Obrador. Vemos que la persona que genera esto se llama Samuel Ortiz Arriaga, quien dudo que realmente sea la persona original que generó esta información, porque mucha gente acostumbra a copiar y pegar, copiar de otras fuentes y pegar en sus propios muros. Pero bueno, el post dice lo siguiente: en la página oficial del Banco Mundial nos demuestran que son ya 5 créditos los que ha solicitado el gobierno de México en estos primeros 18 meses de administración de Andrés Manuel López Obrador. Resaltando que durante estos primeros 18 meses de administración suman un total de 2.130 millones de dólares en 5 líneas de crédito. Y en toda la administración de Enrique Peña Nieto sumaron la cantidad de 2.331 millones de dólares en 12 líneas de crédito. Comparando cifras, y bueno, aquí ponen las dos cantidades una debajo de la otra, se ven prácticamente, no idénticas, pero muy similares, con la diferencia de que la línea de crédito de AMLO cubre un total de 18 meses, mientras que el supuesto total de la línea de crédito que pidió Enrique Peña Nieto al Banco Mundial cubre los 6 años. Obviamente quienes postean o quien genera esta información trata de equiparar ambos sexenios y hacer ver que el gobierno de AMLO está endeudando mucho más rápido al país. La pregunta que hace esta persona es: ¿quién está endeudando más rápido al país? Por supuesto. Y dice: con estos datos todavía tienen cara para seguirlo defendiendo, o sea, se refiere a AMLO. Dice: para aquellos incrédulos les dejo el link del Banco Mundial. Y aquí nos da un link que efectivamente nos lleva a la página del Banco Mundial, donde efectivamente se podría verificar si la información que este post nos está dando es certera o no. Lo curioso aquí es que mucha gente, cuando soportan su información con links, asumen que solo porque das una referencia a una fuente, la gente ya no va a ir a checar la información que está ahí en esa referencia. De hecho, ese es un fenómeno muy curioso que me causa a veces conflicto, es que cuando uno provee información, mucha gente no se toma la molestia o el esfuerzo de ir a verificar que lo que se está compartiendo de información realmente venga de la fuente que está uno señalando. Entonces yo me imagino que esta persona genera esta información y da el link con la intención de que mucha gente vaya y no cheque la información y verifique que realmente es cierta. Pero bueno, yo en mi caso, como me gusta siempre hacer la tarea, pues fui a la página del Banco Mundial precisamente para verificar toda esa información
Y esto fue con lo que me encontré. Vamos a ver. Esta es la página del Banco Mundial. Vamos a ver aquí que esta página provee la información de todos los proyectos que el Banco Mundial ha financiado a todos los países del mundo desde 1949. Obviamente, para encontrar la información que a nosotros nos interesa y que en este caso es los proyectos que ha financiado el Banco Mundial a México, tenemos que hacer un poquito de filtrado dentro de la página para poder seleccionar la lista de proyectos relacionadas con México. Esto lo puedes hacer definiendo la región. Una vez que seleccionas la región por país, el sector, tipo de financiamiento, etcétera, etcétera. En este caso, yo filtré específicamente todos los proyectos desde 1949 a la fecha relacionados con México. Una vez que se genera este resultado, tenemos aquí la opción de exportar toda esa información a un archivo de Excel. Ya teniendo esa información en el archivo de Excel, es mucho más fácil analizarla, porque Excel es una herramienta que nos permite no nada más sortear la información del modo en que tú quieres verla, sino que te permite agrupar por periodos, de trabajar todos esos datos de una forma mucho más eficiente. Así es que, pues bueno, vamos a ver precisamente ese archivito de Excel que se generó. Aquí está el archivo de Excel que generó la página del Banco Mundial. Obviamente el archivo original venía con muchísima más información. Y todo importante, por supuesto, pero para finales de analizar precisamente las cantidades que queremos verificar, aquí prácticamente eliminé muchísima información que no era relacionada, que no estaba relacionada pues con el objetivo de analizar las cifras de los préstamos de los últimos sexenios. Obviamente no voy aquí a dar una clase de Excel, pero pues para quienes conocen Excel saben perfectamente que se puede sortear toda esta información por columnas y bueno, una vez que tenemos las columnas, yo pude identificar las fechas en las que esos préstamos o líneas de crédito se abrieron, y una vez que identifiqué todos esos periodos, prácticamente creé una nueva columna donde asocié al presidente en turno en ese periodo. Como dije, no voy a dar una clase aquí de Excel, simplemente quiero mostrarles que pues trabajé con la información que generó el Banco Mundial para obtener al final la información que quería yo ver. Y efectivamente aquí vemos en esta tablita que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha solicitado 5 líneas de crédito al Banco Mundial por la cantidad que el POS dice que son 2.130 millones de dólares. Entre ellos el último préstamo que se pidió este año se pidió con motivo de financiar la crisis que la pandemia del coronavirus está creando en el país, por casi 1.000 millones de dólares. De ahí podemos ver que hay otros 4 préstamos. Esos 4 préstamos fueron solicitados, 2 el año pasado, uno en marzo y otro en junio, y otros 2 préstamos, los 2 en febrero de este año. Y bueno, como podemos ver, aquí están los conceptos por los cuales se solicitaron esas líneas de crédito. Todo esto, bueno, pues puede ser muy cuestionable. La cuestión es que todavía este sexenio no ha terminado para saber si precisamente esta información o estas líneas de crédito se utilizaron precisamente para financiar los proyectos que se dicen hasta ahorita. Todo lo que quieran decir la oposición de este gobierno de que si se debió haber pedido, que si no se debió haber pedido, es pura especulación. Lo cierto es que sí estamos pasando por una
crisis por la pandemia y que definitivamente se requería haber solicitado al menos esta línea de crédito. Lo que no concuerda y a lo que voy a criticar al post que anda por ahí en internet es que ellos dicen que Peña Nieto en sus 6 años de gobierno solamente tuvo 12 líneas de crédito por un total de 2.331 millones de dólares. La cuestión es que aquí en la página del Banco Mundial la información es completamente diferente. No solamente fueron 12 líneas de crédito, sino 25 líneas de crédito en el Banco Mundial solicitadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto por un total de 5.271 millones de dólares. Siempre he dicho que cuando tú quieres hablar de una verdad a medias y quieres hacerla aparecer como una verdad absoluta, termina siendo una mentira. Entonces, querer equiparar 2.130 millones con 5.271 millones, pues no tiene ninguna lógica. Aparte de que sabemos que Enrique Peña Nieto y los presidentes mexicanos anteriores a él no solamente han endeudado a México con el Banco Mundial, también han solicitado líneas de crédito grandísimas con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahorita no me voy a meter a analizar todos esos otros préstamos porque todavía no tengo compilada toda esa información. Pero si hablamos solamente de las líneas de crédito con el Banco Mundial, hay una diferencia muy grande entre querer comparar 2.130 millones con 5.271 millones. Obviamente, quien puso esa información en internet y la está haciendo circular, quita información para hacerla parecer similar y poder de alguna forma atacar, según ellos, con un poco de credibilidad a la actual administración. Pero cuando nos damos cuenta que esta información no es totalmente verídica, pues pierde su credibilidad completamente. Bueno, aprovechando el viaje, en la página del Banco Mundial me fui a analizar los sexenios de los 4 presidentes anteriores. Y esto fue con lo que me encontré, curiosamente. Estamos viendo aquí que la administración de Felipe Calderón Hinojosa solicitó en sus 6 años de gobierno una línea de crédito de 53.496 millones de dólares. ¿Sí? Así como lo oyen, 53.496 millones de dólares. Curiosamente, en esta lista de proyectos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, me resaltan 2 proyectos en específico. Uno por casi 10.000 millones de dólares, solicitado en el 2010, y otro por casi 27.000 millones de dólares también en el 2010. El primero por concepto de financiamiento adicional para el soporte de oportunidades. Ah, caray, yo me pregunto, cuando alguien define un proyecto como financiamiento adicional para el soporte de oportunidades, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? 10.000 millones de dólares para un concepto de financiar oportunidades, ¿de qué tipo? ¿Habrá alguien aquí que me pueda decir cuáles fueron esas oportunidades que había que financiar con un total de 10.000 millones de dólares? ¿En dónde se aterrizó todo ese dinero? 10.000 millones de dólares. El otro, casi 27.000 millones de dólares para el soporte, para la protección, dice Support to the Social Protection System in Health. Esto se traduciría como soporte al sistema de protección social en salud. 27.000 millones de dólares. Podríamos pensar que con todo ese dinero que se pidió para apoyar el sistema de protección social en salud, deberíamos tener hospitales por lo menos terminados. La cuestión es que sabemos que desde Felipe Calderón se iniciaron muchos proyectos de construcción de hospitales y ninguno se terminó. Entonces, entre esos 2 proyectos prácticamente se llevan un poco más de la mitad de los 53.496 millones de dólares.
Vemos, bueno, vamos a ver el resumen, la tablita que crea al final, donde se resume, en esta tablita resumo prácticamente cada sexenio, el número de proyectos y el total, la cantidad en millones de dólares. Y me resalta otra vez aquí que Felipe Calderón superó por mucho el endeudamiento que entre todos los presidentes en esta tabla juntos no llegan a tener. 53.496 millones de dólares en 49 proyectos. Y lo curioso aquí es que siendo Felipe Calderón uno de los presidentes más beneficiados por los ingresos petroleros en México, se haya tenido que solicitar tal cantidad de dinero al Banco Mundial en líneas de crédito. Aquí al ladito puse otra tablita donde se pueden desglosar los ingresos por petróleo por cada uno de los sexenios, incluyendo al actual. Y cuando vemos los números, vemos 266,000 millones de dólares ingresaron en el periodo de Calderón por concepto de petróleo. La pregunta es si hubo tan buenos ingresos por concepto de petróleo al país, ¿por qué habría que haber endeudado al país por 53.496 millones de dólares? Bueno, curiosamente la gente que critica 2.130 millones de préstamo a la administración de López Obrador jamás mencionaron los 53.496 millones de dólares de la administración de Calderón. Aquí nos podemos ver el total de recursos manejados en cada administración, y cuando digo recursos manejados es la suma de los préstamos del Banco Mundial más los ingresos del petróleo, y la diferencia es exorbitante. Esta administración no lleva ni por mucho la cantidad de recursos manejados por las administraciones anteriores. Felipe Calderón en sus 6 años manejó casi 320,000 millones de dólares, y eso sin contar líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí se puede ver claramente. Ahora, para quienes dudan de que los números por ingresos del petróleo sean verídicos o no, les voy a compartir por aquí la página a donde obtuve esos números. Y son números públicos, cualquiera haciendo una búsqueda diligente en internet puede encontrar que estos números no son inventados por mí, y los pueden encontrar fácilmente. Vamos a ver. Aquí está la página mexicomaxico.org. En esta página te da algunos indicadores anuales del sector energético mexicano. Y bueno, tiene mucha más información, pero aquí está la tablita de donde obtuve los números para integrarla en mi archivito de Excel y poder hacer la comparación. Todas estas páginas las voy a poner al final de mi video, los voy a poner como referencia en los comentarios para que quien tenga el deseo de entrar y verificar toda esta información lo pueda hacer. Bueno, pues espero que este video haya sido de su agrado e interés. Por favor, dejen sus comentarios y opiniones de este video en el espacio designado para comentarios. O si desean, también pueden escribirme y comentar en nuestra página de Facebook, Reporte Político. De igual forma, si les gustó este video, no olviden darle un like aquí abajo donde vean la manita con el pulgar hacia arriba, y hagan clic al botón de suscribirse y en la campanita para que les lleguen las notificaciones y actualizaciones de mis próximos videos. Hasta la próxima, amigos.